Como estamos un bello día, pues vamos a seguir hablando de lo que es la historia de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos, que como hemos ido viendo, se ha ido relacionando con acontecimientos en cuestión de lo que se había estado denominando lo del destino manifiesto, y que es esa visión que se tiene acerca de ir expandiéndose y ir logrando lo que sería la expansión hasta llegar a obtener pues todo lo que serían el peligro ya de llegar a la República Mexicana, en la que ese proyecto tiene que seguir expandiéndose con el deseo de encontrar ese acercamiento entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Va haciendo que se empiece a lesionar diferentes pues naciones que están al lado, y que va a ir lesionando todos ese tipo de acontecimientos, pues como vimos que a partir de lo que había sido la independencia de Texas, va a empezarse a producir ese problema donde México va a perder casi el 67% de su territorio, y que va a ir haciendo que forme parte del destino manifiesto para unir el Pacífico con al Atlántico. Todo lo que sería en lo que habíamos visto en la guerra de lo que sería el Álamo, en la que va a intervenir Santana, y que aquí es presionado para que se otorguen las tierras mexicanas. Todo este acto de fuerza que existe, donde se lesiona, donde se afecta a México, y que va a ir haciendo con el tiempo que se empiecen a suscitar problemas, pues inclusive hasta con su misma gente de ellos, porque aunque había estado pues sometido a una votación de lo que sería la invasión de Estados Unidos contra México, hay personajes que no están de acuerdo. Y uno de ellos que aquí vamos a ir mencionando es Henry David Thoreau. Él va a nacer en Concord el día 12 de julio de 1817, y va a morir en Nijmegen el día 6 de mayo de 1862. Fue ese escritor, poeta, filósofo estadounidense que tenía en realidad ideas trascendentalistas, que viene pues él de un origen puritano, autor de La desobediencia civil y Walden. Thoreau fue un agrimensor, naturalista, conferencista y fabricante de lápices, uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense, que es también el conceptualizador de la práctica de la desobediencia civil, que se tomaría en toda esta situación, en la que nosotros vamos a ir viendo cómo más adelante va a ir afectando eh, a Estados Unidos por el pensamiento que se va a tener a través de lo que sería pues toda esta situación en la que se van a ver involucrados pues Gandhi, se va a ver también Luther King, y el hipismo, que van a ir manejando todo este concepto de pacifismo, y que va a atraer en lo que pues vaya encadenando e inspirando a las generaciones futuras, y que van a ir viendo. Él va a morir a los 44 años en Concord, Massachusetts, Estados Unidos, a causa de una tuberculosis, y que pues él, teniendo esa religión unitarismo, en la que va a ir desarrollando pues todos esos conceptos de sus movimientos filosóficos occidentales
de género trascendentalismo, en lo que va a plasmarlo en su obra notable, la desobediencia civil. Igual de toda esta distinción que se le va a ir haciendo, en la que vamos a ir viendo cómo va a hacer, pues se puede decir que parte de su niñez, en la que habíamos comentado pues que había sido también un fabricante de lápices y Cynthia Dubar, su abuelo paterno, él va a nacer en Jersey y su abuelo materno, Asa Dubar, que va a dirigió eh, pues cuestiones estudiantiles en 1766 en Harvard, la rebelión de la mantequilla. Recordarán cuando hemos comentado esa situación, la primera protesta estadounidense que se registró en las colonias americanas. Habíamos mencionado algo de eso. David Henry fue nombrado así por su difunto tío paterno, David Torrey. Comenzó a llamarse Henry David después de terminar la universidad, pero él nunca solicitó hacer un cambio de su nombre legal. Tenía dos hermanos mayores, Henry y John Jr., y su hermana menor, Sofía. El lugar de nacimiento de Torler todavía existe en Virginia Road, en Concord. La casa ha sido restaurada pues por la familia, una organización sin fines de lucro, y está abierta al público, en la cual se puede pues ir a ver cuando hay oportunidad de turismo, y tengan esa oportunidad de estar en esa ciudad. Pues importante sería de que se, se visite esta casa como para ver las situaciones, el entorno de este escritor. Estudió en Harvard College entre 1833 al 37, que entonces aún pues no era la universidad de prestigio que ahora es, en la que se convirtió pues casi en todo a fines del siglo. Vivió en Hollis Hall y tomó cursos de retórica clásica, filosofía, matemáticas y ciencias. También fue miembro del Instituto de 1770, el ahora es el Happy Pudding Club. Según cuenta la leyenda, se negó a pagar una cuota de $5 por un diploma de Harvard. De hecho, el título de maestría que rechazó comprar no tenía ningún mérito académico. Harvard College le ofreció a graduados que demostraran su valor físico por estar vivos 3 años después de graduarse, y su calidad de ahorro, tanto en ganancias o en herencias, por tener $5 para dar al colegio, y comentó al respecto que era mejor dejar que cada oveja mantenga su propia piel. Esto haciendo referencia a la traducción de usar un pergamino de piel de oveja para los diplomas. Cuando él va a regresar a Concord, que sería en 1836 al 42, los profesionistas tradicionales abiertas pues a los graduantes estadounidenses, la ley, la iglesia y los negocios, tanto en cuestiones de la medicina, no le interesaban a Thorne. Así que en 1835, el cual enseñó en la escuela de Canton, Massachusetts. Ya más adelante, al graduarse en 1837, va a empezar a enseñar en la escuela pública de Concord, pero renunció después de una semana para no tener que administrar el castigo corporal. Él y su hermano Jacob abrieron entonces la Concord Academy, una escuela de gramática en Concord. En 1838 introdujeron en sus enseñanzas varias situaciones, conceptos de agresivos, incluyendo caminatas por la naturaleza y visita de tiendas o negocios locales. La escuela cerró
Cuando John enfermó fatalmente de tétanos, que sería en 1842, después de contarse mientras se cortó, mientras él se estaba pues afeitando, murió en los brazos de su hermano Henry. Ya más adelante, al graduarse Thorne, regresa a su casa a Concord, donde conoció a Rachel Walton Emerson a través de un amigo mutuo. Entonces se tomó un interés personal y a veces inclusive como paternalista en Thorne. Él va a asesorar y presentó a la joven en un círculo de escritores, pues de todo lo que se manejaba como pensadores locales, incluyendo a William Henry, Margaret Fuller y Almos Bronson Scott Alscott. Además, pues del famoso Natalie Helmington y su hijo Julian Helmington, un muchacho pues en aquella época todavía muy joven. Emerson instó a Thorne a contribuir con ensayos y poemas en un periódico trimestral que se había llamado El Dial y presionó a la editorial Margaret Fuller para que publicara esos escritos. El primer ensayo publicado fue el Aulus Persicus Fracus, un ensayo sobre el satírico romano en julio de 1840. Consistía en un pasaje revisado en su diario que había comenzado a mantener, pues, por sugerencia de su esposa. La primera anotación de este diario, que se hizo el 22 de octubre de 1837, dice: pregunto, ¿qué está haciéndose ahora? Tiene un diario que escribo hoy mi primera entrada. Esta situación en la que él va a ir mencionando todos los acontecimientos, el día a día, pues siendo él un filósofo que dedicó pues su esfuerzo tanto de ir estudiando la naturaleza y su relación de las condiciones en cuestión de la humanidad, en sus primeros años siguió el trascendentalismo, pues una filosofía idealista, holgada y ecléptica que defendía por Emerson, Fuller y Alcott. Ellos sostenían que un estado espiritual ideal trasciende o va más allá de los conceptos filosóficos y empíricos y que éste se va en cierta forma pues logrando a través de su intuición personal más que por las doctrinas religiosas. En su opinión, la naturaleza es un signo pues exterior al espíritu interior que va expresando la correspondencia radical en lo que serían las cosas, pues tanto visibles en el pensamiento humano, como escribió Emerson en La naturaleza en 1836. El 18 de abril de 1841, Turren se traslada a la casa de Emerson y allí en 1841 va a estar hasta 1844. Sirvió como tutor de los niños. Era también ayudante de editorial, reparador y jardinero. Durante unos meses, en 1843, se trasladó a la casa de Williams Emerson en Staten Island, donde enseñó a sus hijos de la familia mientras buscaba, pues se puede decir, esos contactos entre literatos y periodistas en la ciudad que podría pues ir ayudando a publicar sus escritos, incluyendo a su futuro representante literario, Horacio Greeley. Él va a volver a Concord para trabajar en la fábrica de lápices de su familia. Fíjense, aquí me gustaría comentar algo porque como coincidencia
José Luis Cuevas eh, va a tener también eh, su familia una fábrica de lápices. Qué coincidencia es en cuestiones de, pues, literarias, ¿verdad? Porque aquí estos dos hechos, pues, fueron reales. Toda esta situación en la que él va a incorporarse a la fábrica de lápices de su familia, tarea que él ocupó la mayor parte de su vida ya adulta. Descubrió el proceso de hacer buenos lápices con grafiti inferior, pero usando arcilla para su colocación. Esta invención mejoró, se puede decir, el grafito encontrado en New Harpers y comprado en 1821 por sus parientes. Charles Dubar, el procedimiento de mezclar tanto el grafito y la arcilla, conocido como un proceso Comte, fue pues patentado por Nicolas J. Conte en 1795. Sus otras fuentes pues habían sido Tastiusquare, una mina operada por los nativos americanos en Massachusetts. Más adelante optó por la fábrica para producir el plumbango, o sea, un grafite que se usaba en los electrotipos. Ya una vez él estando en Concord, pasó por un periodo, se puede decir, como de inquietud. Y en abril de 1844, con su amigo Edward Hall, provocaron accidentalmente un incendio que consumió a casi 300 acres, lo que sería más o menos kilómetro y medio, en la que Walden World va a tener pues toda esa situación y que va a ir comentando que pues lo que le aconteció. Sintió este Roble la necesidad de concentrarse en trabajo más a sus conceptos de escritura y en marzo de 1845 va a construir una cabaña donde va a ir comenzando un gran proceso de como de devorarse a sí mismo, diciendo no veo otra alternativa ni otra esperanza para mí. 2 meses después se va a embarcar en un experimento de 2 años. Se puede decir que en una vida sencilla que inicia el día 4 de julio de 1845, cuando él se va a mudar a una pequeña casa que había construido en, en una tierra de propiedad de Emerson, en un bosque repoblado alrededor de las costas de Walpole. Toda esta situación, la casa estaba, pues se puede decir, ubicada en un bonito prado de 14 acres, lo que serían pues más o menos 57,000 metros cuadrados. Emerson había comprado a unos 2,4 kilómetros de lo que sería su casa familiar que tenía. El día 24 de julio al 25 de julio de 1846, Torres se encontró con un recaudador de impuestos locales, Saint Staples, quien le pidió que pagara 6 años de impuestos atrasados. Trolles rechazó pagar debido a su oposición de lo que había tenido esa intervención estadounidense en el territorio mexicano y a la esclavitud. Pasó una noche en la cárcel por esta negativa y al día siguiente fue liberado contra su voluntad cuando alguien, probablemente su tía, pagó el impuesto en contra de sus deseos. La experiencia que él va a tener tuvo un gran impacto en él, pues escribió: bajo un gobierno que encarcela injustamente a cualquiera, el hogar de un hombre honrado es la cárcel. En enero y febrero de 1848 impartió conferencias sobre
los derechos y deberes del individuo en relación con el gobierno, implicando pues toda esta situación con la relación, explicando su resistencia tributaria en el Concord. Lucy Bronson y Alcott asistieron a la conferencia, escribiendo él en su diario el 26 de enero lo que había acontecido. Va a revisar la conferencia, él va a hacer un ensayo sobre la resistencia del gobierno civil, también conocida como desobediencia civil, en la que deja entrever sus ideas, pues en cuestión política. En este texto se declara uno de los conceptos principales de su pensamiento, un individualismo aséptico y extremo. Cualquier hombre que tenga más razones que su prójimo ya constituye una mayoría de uno, y el hombre es rico y proporciona a una cantidad de cosas en las que se puede prescindir. En mi casa habían 3 sillas, una para la soledad y 2 para las amistades, 3 para la sociedad, y la idea de que el gobierno no debe tener más poder que el que se le dé el ciudadano, que esté dispuesto a cederle llegando a tal punto que proporcione la abolición de todo gobierno. Fue también un puritano con una conciencia ética pues muy elevada, esos espíritus de bondad, que es la única invención que nunca se quiebra. Este ensayo influyó poderosísimamente en Lev Thompson y en Mahatma Gandhi, que más adelante va a hacer este concepto pacifista de no agresión, publicado por Elizabeth Peabody en mayo de 1849, que había sido inspirado en un poema político en inglés de Percy Shelley, La máscara de la anarquía, que había sido escrita en 1819, donde fustigaban a una poderosa imagen las injusticias que forman las autoridades en un tiempo e imagina, en cierta forma radicalmente, esas nuevas acciones sociales en la que se va haciendo. En esa cabaña en el que él mismo había levantado con sus manos, Walden Pond Trollen completó su primer borrador una semana en los ríos de Concord y Merrimack, una elegía dedicada a su hermano Jones, en la que describe su viaje a las Montañas Blancas, que sería en 1839, y que va a hacer pues toda esta fuerza que tiene. No va en un tiempo determinado, no va a encontrar editorial para su libro, por lo que imprimió 1000 ejemplares a su costa. A menos de 300 fueron vendidos, siguiendo el consejo pues de Emerson. Empezó a emplear el sello editor de Mowbray. El propio editor de Emerson, pese al poco interés que mostró pues en publicarlo. Toda esta situación, que en agosto de 1846 dejó brevemente a Walden para hacer un viaje a Montes Candic en Maine, un viaje pues más tarde que él va a describir la primera parte en pues sus libros que van a venir. Salió de Walden Pond el día 6 de septiembre de 1847, y a pesar de que Emerson se trasladó de nuevo a la casa de Emerson para ayudar a su esposa Lydia a llevar la casa mientras su marido andaba lejos en un prolongado viaje por pues todo lo que sería Europa. Por entonces, en una de sus labores que le empleó varios años, y mientras trabajaba para pagar sus deudas, revisó continuamente el manuscrito, y de que finalmente publicó como Walden o La vida en el bosque,
que había estado en 1864, donde va a narrar los 2 años, 2 meses y 2 días que había pasado solitario y más bien acompañando pues a distintas manifestaciones de la naturaleza. En Walden Pond, su libro, comprime todo ese tiempo en un solo año de calendario, usando, pues se puede decir, el paso de 4 estaciones como para ir simbolizando todo ese desarrollo humano. Walden tuvo entonces pocos admiradores, pero los críticos posteriores han considerado que esta obra la ubicaron como un clásico estadounidense que va haciendo las exploraciones y la simplicidad de la naturaleza, de la armonía y de la belleza, en cierta forma como pues un modelo para las condiciones sociales y culturales, pero que caigan siempre en lo justo. El poeta estadounidense Robert Frost escribió sobre Thoreau, que supera todo lo que hemos tenido en América. John Pliskin añadió, casi siglo medio después de publicar Walden, que se ha convertido en un tótem mental. Esto es importantísimo porque recuerden que a él lo ubicamos como esos espíritus que vienen a iluminar a través de la literatura conceptos del ser y que va a ir haciendo pues esas preservación, como una forma preservacionista antiempresarial de la desobediencia civil, que es uno de los libros, se puede decir, inspirador de lo que sería, ya lo vimos a través, vamos a comentarlo pues ahora que lleguemos a esos puntos, donde Dandy va a ocupar toda esa inspiración de este libro de la desobediencia civil y todo lo que sería relacionado con todo lo que él vivió de ese retorno a la naturaleza. Él va a ser un expositor tan vivido, tan perfecto, tan ermitaño. El libro corre riesgo de ser el cual se puede decir la Biblia, tan venerado como no leído. Henry Miller, por su parte, afirma que Thorin es el más raro que se puede encontrar sobre la capa de la Tierra. Él es un individuo de esos espíritus que se puede decir nacen de vez en cuando. Él va a dejar su casa en Emerson en julio de 1848 y se va a trasladar a otra de sus cercanas calles de Berkingham en 1850, en el que su familia se trasladaron en el número 255 de la calle Main, donde habitó, pues se puede decir que hasta su muerte. Ya en los últimos años, en 1851, Thorne sintió cada vez más fascinado por las historias en cuestión de la naturaleza, los libros de los viajes, las exploraciones. Leyó evidentemente sobre conceptos en botánica y fue muy a menudo en el que escribió observaciones sobre el tema en cuestión, a lo que estaba pues observando y manifestando a través de su diario. Admiraba a William Bartram y a Charles Darwin por ese viaje que había hecho, esas observaciones detalladas en cuestiones de la naturaleza de Concord, que fue registrando en pocas de maduraciones cómo se iba madurando poco a poco de las frutas, la profundidad del estanque de Walden y los días en que ciertas aves emigraban. Todo el objeto de estas tareas era principalmente las estaciones de la naturaleza, de la vida y del mundo. Se convirtió en un agrimensor
y continuó escribiendo, observando cada vez más a detalle sobre toda la historia de la naturaleza. En la ciudad que abarcaba, pues es un área casi de 67 kilómetros y que va a ir plasmando pues en su diario. Ya más adelante pues vamos viendo cómo en 1835 él va a contraer tuberculosis y sufrió en ella esporádicamente, pues después, ya en 1860, después de una excursión nocturna para contar los anillos de los tacones durante una lluvia, enfermó de bronquitis. Su salud disminuyó y breves periodos de remisión y finalmente permaneció ya en la cama. Reconociendo la naturaleza, termina su enfermedad y pasó sus últimos años revisando y corrigiendo sus trabajos inéditos y particularmente las excursiones por Maine, pidiendo a los editores que imprimieran ediciones revisadas de una semana en la que escribió cartas y entradas de su diario hasta que se volvió demasiado débil para continuarlo, en la que, consciente de su estado que se estaba manejando, muriendo con las últimas palabras fueron: ahora viene buena navegación, seguido de dos palabras solitarias: alce e indio. Va a morir el día 6 de mayo de 1862 a la edad de 44 años, en la que Bronson y Alcott organizaron una ceremonia funeral y leyeron una selección de pasajes en la que se presentó como un himno Emerson y que va a pronunciarlo en el funeral. Fue enterrado en una parcela de la familia. Sus restos y sus familiares inmediata fueron trasladados después al cementerio de Concord, Massachusetts, en la que está. ¿Por qué quisimos mencionar a este gran escritor, padre de la literatura estadounidense? Porque vamos a hablar sobre uno de los temas basados en su libro, en la que él va a ir haciendo todo ese concepto eh, que va a dejar marcado cuál es la grandeza del ser humano. Al escribir el ensayo sobre la desobediencia civil, va a dejar marcado cuáles son la dignidad del ser humano al defender a capa y espada cuando no está de acuerdo con algo y que es un derecho del ser humano. Nos quedamos hasta aquí. Vamos a hablar de este libro, del ensayo de la desobediencia civil, para ver cómo va a ser inspirador en los movimientos que ya hemos comentado, tanto de Gandhi como de Martin Luther King y del movimiento hippie más adelante. Que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.